Universitario consiguió ganar el campeonato de 1990. Los merengues se quedaron con el torneo venciendo a Sport Boys por 4-2 en la definición, sumando su título número 19. Sporting Cristal fue el campeón en el año 1991. Los celestes vencieron a Universitario de Deportes en los penales en el partido de definición jugado en el Estadio Nacional. El conjunto dirigido por Oblitas consiguió su 10º título en el fútbol peruano. Universitario fue el vencedor en 1992. Los cremas, dirigidos por el serbio Iván Brisic, se quedaron con esa edición del Campeonato Nacional Peruano, en lo que significó el último título crema celebrado en el Estadio Lolo Fernández. La U consiguió el bicampeonato una temporada más tarde. Los cremas, dirigidos por el técnico uruguayo Sergio Marcarián, se impusieron ante Colegio San Agustín en la última fecha del torneo 1993, terminando nuevamente primeros en la tabla acumulada y llevándose el campeonato nacional. En 1994, Cristal inició el camino hacia su histórico tricampeonato. El cuadro cervecero, dirigido por Juan Carlos Oblitas, se quedó con la edición del 1994, siendo el primero en la tabla acumulada general. Nuevamente Sporting Cristal culminó como ganador del torneo bajo el formato todos contra todos, otra vez con Juan Carlos Oblitas como entrenador. Cristal consiguió el título en 1995, logrando de esta manera el bicampeonato nacional. Sporting Cristal se proclamó tricampeón del fútbol peruano al año siguiente. El equipo bajo Pontino, ahora dirigido por el uruguayo Sergio Marcarián, logró el primer tricampeonato de su historia en el fútbol peruano. Alianza Lima quebró una larga sequía de 19 años sin campeonar. De la mano del colombiano Jorge Luis Pinto, los victorianos se quedaron con el título de 1997, ganando el torneo Apertura, el Clausura y la tabla acumulada. Universitario de Deportes inició el camino hacia su tricampeonato nacional. El equipo crema, dirigido por Osvaldo Piazza, venció a Sporting Cristal por un marcador de 4-2 en la definición por penales del año 1998. Al año siguiente, Universitario de Deportes y Alianza Lima llegaron a la final del campeonato. El conjunto merengue, dirigido por Roberto Chale, se proclamó bicampeón del fútbol peruano, celebrando su título número 23 en el fútbol peruano frente a su eterno rival. En el año 2000, Universitario logró el primer tricampeonato de su historia a nivel nacional. El conjunto crema, comandado por Roberto Chale, se consagró campeón en el año 2000, ganando los torneos Apertura, Clausura
y alcanzando los 100 puntos en la tabla acumulada. En el año de su centenario, Alianza Lima se proclamó campeón del fútbol peruano. Los Grones, dirigidos por Bernabé Eraes, vencieron a Cienciano del Cusco en la tanda de penales, logrando un campeonato que Pablo Autori había puesto en marcha. En el año 2002, Sporting Cristal consiguió el título nacional. El equipo cervecero, dirigido por Pablo Autori, se quedó con el campeonato. A los bajopontinos les bastó ganar clausura para quedarse con el torneo del año 2002. Alianza Lima conseguía el título al año siguiente. El equipo blanquiazul, dirigido por Gustavo Costas, venció a Sporting Cristal en la definición del torneo peruano. Un gol de Jefferson Farfán en el suplementario le daba el título a los Grones. En 2004, los mismos equipos llegaron a la definición del torneo. Alianza Lima logró el bicampeonato venciendo a Sporting Cristal en los tiros del punto del penal. El equipo de Costas sumaba su título número 21 en el fútbol nacional. Sporting Cristal se quedó con el campeonato al año siguiente. Los celestes, dirigidos técnicamente por José Guillermo Chemo del Solar, vencieron a Cienciano en la definición del campeonato nacional disputado en el Estadio Monumental de la UNSA en el año 2005. Alianza Lima logró su cuarto título en los últimos 6 años en el año 2006. El equipo blanquiazul venció en la definición a Cienciano del Cusco. Los dirigidos técnicamente por Gerardo Peluso lograron el campeonato nacional en el año 2006 con un tanto de Maestre. Entre los años 2007 y 2008 se sumó un flamante miembro a la lista de campeones nacionales, la Universidad San Martín, dirigida por Víctor El Chino Rivera, logró el bicampeonato entre los años mencionados, venciendo en la tabla acumulada en ambas oportunidades. Al año siguiente se produjo nuevamente un choque para la historia. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron en la definición del título del año 2009, en la que los cremas, dirigidos por Juan Máximo Reynoso, vencieron a los blanquiazules en ambos encuentros, logrando el título número 25 de su historia. La Universidad San Martín se quedó con el campeonato al año siguiente. Los Santos lograban su tercer título en los últimos 4 años, venciendo al León de Huánuco en la definición del título nacional. Al año siguiente se produjo un suceso para la posteridad. Juan Aurich de Chiclayo se proclamó nuevo campeón del fútbol peruano. El conjunto norteño, dirigido por Diego Umaña, lograba el título venciendo a Alianza Lima en los penales de la definición del año 2011.
Al año siguiente, Sporting Cristal se quedó con el título nacional. Los cerveceros vencieron a Real Garcilaso en ambos partidos de definición, logrando el campeonato número 15 en sus palmares de la mano de Roberto Mosquera. Universitario logró el campeonato un año más tarde. Los cremas, dirigidos por Ángel David Comiso, superaron a Garcilaso en los penales del tercer partido de definición disputado en Huancayo. Los merengues lograron su estrella número 26. Sporting Cristal se coronó campeón un año más tarde. Los bajopontinos, dirigidos ahora por Daniel Amet, superaron a Juan Aurich en el tercer partido de definición disputado en Trujillo, logrando el campeonato del año 2014. En el año de su centenario, Melgar de Arequipa se consagró campeón del fútbol peruano, después de 34 años de larga espera. El cuadro dominó, consiguió su segundo título nacional en la épica final disputada en el Estadio Monumental de la UNSA en el año 2015. Nuevamente Sporting Cristal y Fútbol Club Melgar se encontrarían en la definición del año 2016. Pero esta vez, el cuadro cervecero, dirigido por Mariano Soso, se tomó la revancha consiguiendo el campeonato nacional y sumando su estrella 18. Alianza Lima le puso fin a una larga y dura sequía de 9 años sin campeonar. De la mano de Pablo Bengoechea, los blanquiazules se adjudicaron el título nacional del año 2017, ganando los torneos Apertura y Clausura. De nuevo Sporting Cristal se quedó con el campeonato un año más tarde. Los ahora comandados por Mario Salas superaron a Alianza Lima en ambas finales del torneo peruano en el año 2018. Los celestes sumaron su estrella número 19. Deportivo Binacional hacía historia y conseguía el título en el año 2019. Los dirigidos por Javier Arce y luego por Roberto Mosquera vencieron a Alianza Lima en la definición del torneo nacional. El cuadro de Juliaca logró el primer campeonato de su historia en el fútbol peruano. Y el último campeón del fútbol peruano ha sido Sporting Cristal. El equipo liderado por Roberto Mosquera conquistó su estrella número 20, superando a Universitario de Deportes en la definición del torneo.